Como bien todos sabemos, durante los últimos 3 meses hemos estado abordando una nueva serie de mensajes con respecto a la crianza de nuestros hijos, cuyo tema general es construyendo un hogar piadoso. Y es bajo este esquema que hemos venido estableciendo las metas de nuestra crianza. Metas que como padres debemos proponernos alcanzar en cada uno de nuestros hijos. ¿Y cuál es la meta? La meta es que nuestros hijos, nuestras hijas, se conviertan en hombres y mujeres piadosos. Este es el objetivo, esta es la meta hacia donde todos nuestros esfuerzos, todas nuestras prácticas paternales deben apuntar. Que nuestros hijos sean ejercitados en aquellos patrones de la vida piadosa. Y aprendimos en nuestro mensaje anterior que para cultivar un carácter piadoso en nuestros hijos hay 3 pilares fundamentales en los que ellos deben de ser ejercitados todos los días. 3 elementos claves que conforman la base de una vida piadosa. Estos son el temor de Dios, el número 1. El segundo elemento, respeto a la autoridad paterna. Y tercero, evitar las malas compañías. He aquí los 3 elementos esenciales sin los cuales no se puede construir una vida piadosa. La semana pasada abordamos el segundo elemento, el respeto a la autoridad paterna. Esta mañana, con la ayuda del Señor, estudiaremos el tercer y último elemento en el que nuestros hijos deben de ser ejercitados. Y este consiste en enseñarles a evitar las malas compañías. Si queremos que nuestros hijos comiencen a desarrollar un patrón de vida piadosa, debemos enseñarles a temer a Dios, debemos enseñarles a respetar nuestra autoridad paterna. Y lo tercero que nos dice Salomón que debemos hacer es que nuestros hijos deben de ser apartados de ciertas influencias. Que como padres debemos enseñarles a tener cuidado de las malas compañías, de los malos amiguitos, de las malas amiguitas. Volvamos a Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios capítulo 1 y vamos a leer este pasaje a partir del verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. La sabiduría bíblica nos brindan suficientes ejemplos, preceptos, advertencias que nos comunican la importancia y el valor de las amistades correctas para la vida de piedad. Sin embargo, mis hermanos, en una cultura individualista y gobernada por una actitud dominante de autonomía como la nuestra, es muy difícil valorar la amistad. Es muy difícil saber mostrarse amigo. Pero es mucho más difícil ver la compañía de las personas correctas como alicientes a mi vida de piedad. Un estudio realizado por profesionales en consejería terapéutica establece que solo el 10% de los hombres, esta es una estadística para varones, solo el 10%, porque las mujeres no tienen problema en eso, por eso me enfoqué en varones, de los hombres alguna vez en su vida tuvieron un verdadero amigo. Es decir, solo 10 hombres de 100 fueron capaces de pensar en una persona en particular cuando se les preguntó, ¿tiene usted un verdadero amigo? Solo 10 de 100 pudieron responder. Aunado a esta encuesta, en este estudio y un estudio más detallado al respecto, se descubrió que de ese 10% que afirmó tener un verdadero amigo, menos del 3% pudo probar que además de una buena amistad, también tenía una relación profunda y de verdadera intimidad con algún amigo. A grandes rasgos, la conclusión de este estudio fue: los hombres no procuran ni valoran la verdadera amistad.
Y aunque estos datos fueron tomados de un ambiente secular, hermanos, lamentablemente no difieren mucho del estado actual de la iglesia moderna. Porque penosamente también de nosotros se puede decir lo mismo. Muchos cristianos no procuran ni valoran la verdadera amistad entre los hermanos de la iglesia. Y tales actitudes, tal resistencia a procurar amistades profundas con un hermano, con una hermana de la iglesia, es pecaminoso. Resistirse a forjar una relación de amistad con los que estamos dentro es un acto de rebeldía. Pues por una parte hace patente la ignorancia de muchos cristianos en cuanto a lo que enseña la Escritura, lo que tiene que decir al respecto. Y por otra parte hace visible ese espíritu individualista que domina nuestra cultura actual. Y eso es pecado. Eso es pecado. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? La Biblia dice en Génesis 2:18 que después de que Adán fue creado, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aunque este pasaje, mis hermanos, se relaciona directamente con la creación de Eva, ontológicamente, o sea, en un contexto mucho más amplio, expresa la necesidad natural del hombre por relacionarse con otros. Su necesidad de desarrollarse en compañía de otros. Que no es bueno para ningún hombre andar solo. No es bueno. Mucho de nuestro crecimiento en los caminos de la piedad y ese significado de identidad entre el pueblo cristiano está estrechamente relacionado con nuestra capacidad y deseo sincero de relacionarnos con otros hermanos de la iglesia. Lo repito, mucho de nuestro crecimiento en la piedad y en ese sentido de identidad está estrechamente relacionado con nuestro deseo de hacer amigos en la congregación. Forjar relaciones íntimas de amistad con los hermanos es una necesidad urgente a todos los que quieran crecer en piedad. Si usted evita a los hermanos, si usted evita juntarse con los hermanos, hay una señal de alguien que no le interesa crecer en la piedad. ¿Qué dice Hechos 9:26? De la recién conversión de Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, procuraba juntarse con los discípulos. Una marca de su conversión, quería tener relación con otros hermanos. Ahora, nuestro mejor ejemplo de la necesidad de importancia de procurar amistades sólidas lo encontramos en el mismo Señor Jesucristo. Dice Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesucristo, siendo Dios, en los días de su carne, fue un hombre supremamente amistoso. Este es el ejemplo que podemos extraer de Cristo. Tan amistoso fue, mis hermanos, que el encontrar a esos 12 fue una tarea verdaderamente importante. Y cuando los encontró, procuró tener con ellos una profunda relación de amistad. 12 hombres a quienes llamó sus discípulos, de quienes dice Juan 13:1 que amó hasta el fin, con quienes convivió y a quienes especialmente llamó sus amigos. Dice Juan 15: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesucristo, siendo autosuficiente, autoexistente en su naturaleza divina, mis hermanos, pudo haber andado solo, pudo haber predicado solo, pudo haber hecho muchas cosas solo. Todo cuanto era necesario, él en su naturaleza divina era autosuficiente. Pero increíblemente, mis hermanos, no lo hizo. Más bien nos dejó un ejemplo de la manera que agrada a Dios que se conduzca el hombre en la vida.
Nos dejó ejemplo de cómo debemos vivir la vida piadosa que agrada a Dios. Él nos mostró, entre muchas otras cosas, la necesidad humana de caminar con otros al lado, de forjar relaciones importantes y profundas con otros creyentes, de amar hasta el fin a los hermanos, a quienes Él llamó amigos. En simples palabras, con su ejemplo, nos dijo que es bueno tener amigos, que es bueno tener amigas, que no es bueno andar solos. Pero ¿qué clase de amigos, mis hermanos, es muy bueno tener? Quizás alguno de ustedes jóvenes está pensando, sí, tengo amigos. Pero ¿qué clase de amigos es bueno tener? Note lo que dice el verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor está escogiendo sus amistades. En otras palabras, la única manera de ser un buen amigo es estar dispuesto a hacer lo que el Señor dice. Aquí el Señor nos dice que de su parte Él solo estaría dispuesto a compartir su vida, a hacerse amigo de aquel que esté dispuesto a parecerse a Él. Así que de aquí podemos extraer la respuesta que estamos buscando. Si hay una amistad que realmente vale la pena cultivar, será aquel tipo de amistad que se esfuerza por obedecer al Señor. Esas son las marcas de las amistades que debes de buscar. Para nosotros, el único tipo de amistad con la cual debemos procurar verdadera intimidad será con aquel hermano o hermana que busca parecerse al Señor. Así que cada uno de nosotros debería ser capaz de escoger sus amistades así como Cristo las escogió y decir: vosotros sois mis amigos si haces lo que el Señor les manda. Ustedes serán buenos amigos míos si ustedes hacen lo que mi Señor manda. Ahora, no estamos prohibiendo aquí, mis hermanos, que se junten con amigos o familiares incrédulos. No estamos diciendo que no se puede en algún momento compartir una comida o un café con incrédulos. Pero lo que la Biblia sí prohíbe son las amistades íntimas con incrédulos, asociaciones prolongadas con el no creyente. Porque el peligro es que tarde que temprano imitaremos sus malas costumbres. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Volvamos al ejemplo de Cristo y observe lo que dice el verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué podemos observar aquí, mis hermanos? ¿Qué podemos observar? Cómo Cristo les demostró a sus discípulos que Él procuró una verdadera y profunda amistad con ellos. Lo que podemos observar aquí es un verdadero principio de amistad bíblica. Él dice: os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor está diciendo: esto es ser un amigo. Yo no me he portado como un superior, sino como un amigo íntimo. Un amigo que en verdad busca intimidad con ustedes. Y prueba de esto es que yo les he contado todo acerca de Dios. Yo les he dicho todo lo que mi Padre me dijo. Yo me he revelado a ustedes en todos los aspectos. Durante todo este tiempo juntos, yo no les he ocultado nada. Yo he abierto mi corazón a ustedes. Todo cuanto otros no saben de mí, ustedes lo saben. Yo a ustedes les he abierto mi corazón, no les he negado nada, yo no les he evitado, al contrario, yo les he buscado. ¿Por qué? Porque yo soy vuestro amigo y ustedes mis amigos. Ese es la actitud de Cristo en referencia a la amistad que procuró en sus discípulos. Y de paso, mis hermanos, les hago una pregunta. Ahorita eso se arregla solo. Y de paso les hago una pregunta. ¿Saben por qué a ustedes les ha resplandecido la comprensión del Evangelio en sus corazones? ¿Saben por qué ustedes pueden ver a la cruz y comprender su significado, mientras otros no? Porque Cristo les hizo sus amigos y les ha revelado por medio de su Espíritu los misterios
de sus planes redentores. Esta clase de intimidad y revelación personal es la que ustedes ahora gozan en Cristo. Pero aparte de esto, mis hermanos, las Escrituras nos muestran algo muy interesante, que de entre estos 12, el Señor Jesucristo no solo procuró una buena amistad, sino que de manera especial cultivó una mayor, profunda e íntima relación de amistad con solo 3 de ellos, sus amigos íntimos. Jesús buscó amistad en los hombres, pero procuró una estrecha e íntima amistad con solo 3 de ellos. Jesús fue ese porcentaje, fue de los menos del 3% que se mencionaron hace un momento. ¿Quiénes fueron estos? Pedro, Santiago y Juan. En el día que Jesús se transfiguró en el libro de Mateo 7, 1 al 3, ¿a quiénes tomó? A Pedro, a Santiago y a Juan. De la misma manera se dice en Mateo 26, del 36 al 37, que el día de su tristeza, de su humillación en Getsemaní, ¿a quiénes apartó con él? ¿A quiénes se llevó? Dice la palabra, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, o sea, a Juan y Santiago. A estos 2 compartió intimidad, momentos muy importantes de su vida. Los invitó a la transfiguración, a un esplendor de su exaltación, y también compartió con ellos un momento muy íntimo de dolor. Solo con 3. Así que, mis hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Que si realmente quieres ser como Jesús, si en verdad quieres parecerte a tu Señor, entonces es necesario que aprendas a ser amigos. Pero no cualquier clase de buenos amigos, mis hermanos, sino que de manera especial aprendas a cultivar una mayor, profunda e íntima relación de amistad con algunos. No podrás hacerlo con todos los de la iglesia. Y esto es muy importante, mis hermanos. Porque en la medida que el hombre cristiano, la mujer cristiana, procure relaciones profundas de amistad con otros cristianos, en esa misma medida su vida de piedad será fortalecida. Pero por otra parte, el hombre o la mujer cristiana que voluntariamente evita, se independiza, evade, se aísla de otros cristianos, en esa misma medida su vida de piedad será lastimada, será quebrantada. Ahora, mis hermanos, esto nos lleva a una pregunta de autoexamen. Según lo que hemos aprendido, hablando de nuestras amistades, ¿dónde deberían de ser estas buscadas? ¿En qué contexto deberían de desarrollarse? ¿En qué sitio habrían de ser cultivadas? Dentro de la iglesia. Hermanos, los principales amigos, las principales amigas deberían de ser los mismos hermanos de la iglesia local. Hacer lo opuesto, mis hermanos, es ignorar la Biblia. Es ignorancia bíblica. O en el peor de los casos, si ya lo sabes, es un acto de rebeldía. Ahora, otra cosa que es bastante llamativa y que creo que es muy importante mencionar. ¿Cómo es que ciertos cristianos pueden tener a sus mejores amigos en el mundo? ¿Cómo es que algunos hermanos procuran sus amistades fuera de la iglesia? ¿Cómo es posible hacer de hombres incrédulos tus amigos más íntimos, los que más se sientan a tu mesa? Porque lo cierto es, mis hermanos, que tenemos a cristianos llamando a ciertos incrédulos sus mejores amigos o sus mejores amigas. Pero esto en lo personal, mis hermanos, nos deja con muchas dudas y con confusión. ¿Cómo un cristiano piadoso podría tener como mejor e íntimo amigo a un incrédulo? ¿Cómo podría? ¿Cómo ese amigo incrédulo le ayudaría con sus luchas con el pecado? ¿Cómo el incrédulo podría aconsejarle en sus aflicciones y dolores de manera bíblica? ¿Cómo ese amigo íntimo e incrédulo le exhortaría al cristiano o le amonestaría en sus conductas pecaminosas? ¿Cómo el incrédulo podría gozarse con el creyente en los asuntos espirituales en los que el cristiano se goza? ¿Cómo podría contarle y hablarle de todas estas cosas a una persona inconversa?
Más bien, mis hermanos, lo que se puede inferir es que ese creyente probablemente no es tan espiritual como aparenta, o que realmente no está hablando nada de las cosas del Señor con esa amistad. No está hablando de sus luchas, mucho menos, ni de sus alegrías espirituales. No toca ese tema. Porque si hay algo que la gente del mundo no tolera, mis hermanos, es el hecho de que un creyente sea un creyente, que hable como creyente, que viva como creyente, que actúe como creyente, que se goce en las cosas de las que se gozan los creyentes y que se moleste de las cosas que se molestan los creyentes. Un incrédulo no puede asociarse con alguien así. Entonces, cuando uno ve eso, se despierta cierta confusión. Y es algo que amerita examinarse. Porque probablemente en el corazón de ese creyente, todas esas gracias y virtudes espirituales o están muy frías, muy débiles o de plano han sido desaparecidas. Ahora, la Escritura nos ofrece en sus relatos un buen ejemplo de lo que debería ser una amistad. Y este es el ejemplo de Jonatán y David. Si alguna vez hubo un hombre que tenía una profunda necesidad de un amigo, ese fue Jonatán. Y lo encontró en David. Este relato bíblico lo encontramos en el libro de Primera de Samuel. Y allí veremos que el pueblo de Israel se encontraba devastado por causa de los filisteos. Los filisteos habían dominado totalmente al pueblo israelita, a tal punto, mis hermanos, que solamente les dejaron un solo yunque de acero. Perdón, no dejaron ni un solo yunque de acero, para que no pudieran hacer herramientas, espadas. No habían dejado nada, ni clase de armas. De hecho, Israel solo tenía 2 espadas en toda la nación: la espada del rey Saúl y la espada de su hijo Jonatán. En esos días todo Israel se encontraba devastado espiritualmente, deprimidos y desesperados, escondidos y temerosos por la condición en que se encontraban, excepto Jonatán. Jonatán concebía la situación de Israel de manera diferente. Jonatán creía que si Dios así lo deseaba, todo Israel podría ser salvado, todo Israel podría ser restaurado, liberado del enemigo, con ejército o sin ejército. Mientras que todos vivían abatidos y desalentados, Jonatán miraba al cielo y contemplaba un Dios glorioso que no había perdido su poder, que podría liberarles si así él lo deseaba. Así que Jonatán, armado de fe, tomó su espada y le dijo a su escudero, en 1 Samuel 14:6, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Seguro de que Dios le había entregado a los filisteos, Jonatán subió con su escudero y emprendió una masacre cuerpo a cuerpo, uno a uno. 20 hombres cayeron en esa misma hora. Después de esto, Dios trajo gran consternación entre los filisteos y fueron cubiertos de confusión, que entre ellos mismos comenzaron a matarse. Después de este acto heroico de Jonatán, días buenos y prósperos comenzaron a amanecer sobre Israel por algún tiempo. Pero lamentablemente, tiempo después, el rey Saúl peca contra el Señor y fue desechado como rey. Así que la situación empeoró y vinieron días mucho más oscuros. Dios permitió nuevamente que el pueblo filisteo se fortaleciera y se enfrentara nuevamente a Israel. Durante ese tiempo de oscuridad, Jonatán cayó en una especie de depresión espiritual. Se convirtió en un hombre solitario. Su confianza en el Señor fue lastimada, ensombrecida. Porque incluso este hombre que en el pasado expresó sólidas convicciones respecto al poder de Dios y enfrentó a un ejército, hoy sentía temor de Goliat, al nuevo enemigo de Israel. Pero en el capítulo 17 de este mismo libro, aparece un joven que se enfrenta a este gigante. Su nombre es David. Y dice la palabra, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos
de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Esta manera de ver a Dios de David y de ver al enemigo se parecía a la de ¿quién? A la de Jonatán. Es decir, Jonatán, quien se encontraba en un estado de debilidad espiritual, desanimado, al presenciar este acto de David encontró una inspiración en él y quiso hacerse amigo de David. Él vio en David una clase de amigo que necesitaba, e inmediatamente su corazón procuró forjar una relación íntima de amistad, profunda amistad con él. ¿Qué fue lo que vio Jonatán en David? Jonatán vio en David a un hombre con aquella misma valentía, con aquella misma pasión y devoción a Dios que él sentía. Noten las palabras que ambos expresan, son casi sinónimas. Vemos a un Jonatán diciendo: Dios es capaz de salvar con mucho o con poco. Vamos a enfrentarnos a los filisteos. Y vemos a un David en el capítulo 17 diciendo: tú vienes a mí con todo un ejército, pero yo vengo solo en el nombre de Jehová. Y esto despierta en Jonatán esa valentía, esa devoción de al principio, y finalmente estos hombres se hacen amigos. Dice 1 Samuel 18, del 1 al 4, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se la dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Jonatán miró en David un hombre que tenía, al igual que él, una misma perspectiva divina. Un hombre que confiaba y creía en el mismo Dios, que amaba al mismo Dios, que caminaba el mismo camino, que obedecían los mandamientos del Señor, que buscaban las mismas cosas, que compartían los mismos anhelos, que tenían el mismo deseo por santificarse y adorar a Dios, que estaban bajo un mismo pacto. En cuanto a las cosas espirituales, ambos tenían mucho en común. Mis hermanos, es el tipo de amistades que los cristianos necesitan. Amigos que compartan la misma cosmovisión de Dios, que busquen las cosas de arriba, que esperan en el mismo Señor y que se gozan de las mismas cosas espirituales, que se alientan unos a otros, que viven la bendición de tenerse unos a otros como hermanos y amigos en la fe. Es por eso, mis hermanos, que entre nosotros los cristianos es donde deberían de existir las amistades más profundas e íntimas. Porque, hermanos, estas relaciones se sostienen sobre la base de asuntos sobrenaturales, en cosas que no se establecen en este mundo, sino en las cosas eternas. No se establecen en cosas carnales, sino espirituales. Ninguna otra clase de amistad en el mundo, mis hermanos, debería ni podría compararse a aquel tipo de amistad que un cristiano con otro cristiano podría forjar, como la que resultaría entre hermanas o entre hermanos, quienes miran cosas trascendentales, cosas eternas. Así que para nosotros, a la hora de buscar una amistad y procurar aquel tipo de amistad íntima que todos necesitamos, como requisito indispensable es forjar relaciones con personas regeneradas, con personas espirituales. Deben de ser personas que aman al Señor, que se caracterizan por su amor a Cristo y su palabra. Un hombre, una mujer que se caracteriza por tener una vida comprometida con la iglesia del Señor, que sufre y batalla con sus pecados, que se goza en las victorias espirituales. Por lo tanto, si eres cristiano, ¿dónde es ese lugar para desarrollar este tipo de amistades que el Señor te manda que hagas? ¿A dónde habrías de ir para encontrar ese tipo de relaciones? ¿Cuál es ese sitio que concentra ese tipo de personas que tu alma necesita desesperadamente para poder crecer en piedad? Es la iglesia. Es tu iglesia local. Ese es el lugar.
Así que si queremos que nuestros hijos liguen su corazón a la iglesia, de manera que la amen como a sí mismos y que procuren en ella encontrar sus más íntimas amistades, debemos nosotros comenzar a hacer lo mismo. Si nosotros no podemos reflejar o dar un buen ejemplo delante de ellos cómo amamos a la iglesia, ellos jamás lo desarrollarán. Debemos mostrarles la belleza de nuestra iglesia, hablarles de la gloriosa obra que Dios está haciendo en medio de ella, de la esperanza que aguarda a todos nuestros hermanos en la fe, de lo que llegarán a convertirse estos hermanos el día que el Señor vuelva, de su estado bienaventurado en la eternidad. De manera que cuando el mundo venga a ellos con sus mentiras en la escuela, decirles: la iglesia está llena de hipócritas, la iglesia es el sistema de opresión y de control más grande de la historia, que la iglesia es un invento para las mentes débiles, ellos puedan decir: eso es mentira, eso es una aberrante mentira, porque aman a su iglesia y porque ellos pueden ver que su iglesia no es así. Esa no es una descripción correcta de lo que es mi iglesia. Que ellos disciernan la mentira, porque el mundo les mentirá, mis hermanos, les alentará a decepcionarse de ella, les señalará todas sus fallas, sus debilidades, sus pecados, para que se desencanten de ella y busquen sus amistades más íntimas fuera de la iglesia, allá en el mundo. Pero más lamentable es, mis hermanos, que sean los mismos padres cristianos, además de los incrédulos, que por su descuido sean ellos empleados en las obras de Satanás y sean ellos mismos quienes se encarguen de decepcionar a sus propios hijos, de sembrarles discordia en sus mentes, de sobreenfatizar los pecados y las fallas de la iglesia. Y así, sin el menor cuidado y de manera imprudente, hablan de la iglesia y ellos se convierten en tropiezo para sus propios hijos. ¿Y qué ganamos haciendo esto, mis hermanos? ¿Reformamos la iglesia? ¿Cambiamos la iglesia? ¿La purificamos? No, todo lo que ganaremos será que nuestros propios hijos la desprecien, se vuelvan contra ella y busquen sus relaciones fuera de ella. Es todo lo que ganarás. Y se vuelvan enemigos de Dios. Dice Santiago 4:4: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, hermanos, es muy peligroso hablar de la esposa de otro hombre. Es muy peligroso, porque tus mismas palabras se pueden tornar en una propia maldición. Por lo tanto, si queremos que nuestros hijos se conviertan en hombres y mujeres piadosos, como padres tenemos una responsabilidad: que nuestros hijos aprendan a relacionarse con hombres y mujeres piadosas, que aprendan a relacionarse con la iglesia y de la manera correcta. Salomón, como un padre sabio y responsable, entendía la influencia que ejercen los amigos en la vida de nuestros hijos, para bien o para mal. Este padre conocía los beneficios de rodearse de las personas correctas, de hombres sabios, piadosos, pero más allá de esto conocía el peligro que su hijo corría asociándose con los impíos, asociándose con jóvenes que no conocen el temor de Dios. Y note cómo él llama la atención de su hijo. Salomón dice a partir del verso 10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como Eseol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas. Este es el consejo bíblico, y ese, mis hermanos, debería ser también el buen consejo de todos los padres que están aquí en esta mañana. Le pregunto, ¿podría darme usted los nombres de los amiguitos con los que se junta su hijo? Los nombres con los que se junta. ¿Quiere tener un hijo piadoso, mis hermanos? Este es un asunto en que se debe ocupar. ¿Quiere tener una hija piadosa? Cuídela de las malas compañías. Este es tu deber.
apartarlo de los malos amigos. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este texto debería ser un lema para todos nosotros los que confesamos a Cristo. Niños, jóvenes, escuchen estas palabras. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que decide juntarse con necios, tarde o temprano será quebrantado. Otro pasaje de Proverbios 23, 17 al 21 nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay un fin, tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué aconseja Salomón a su hijo? Hijo, cuando veas la prosperidad de los impíos, no la envidies. Tu tarea es crecer en el temor del Señor. Un día todo llegará a su fin y después de esto hay un cielo, hay un infierno. Hijo mío, apártate de los bebedores de vino, apártate de los comelones, porque te arruinarán la vida. Muchas veces seremos tentados a relacionarnos íntimamente con los pecadores, porque a nuestro parecer parece una vida próspera y de orden. Tienen todo lo que necesitan. Viajan en familia, viven vidas felices, comen y beben en los mejores restaurantes. Y decimos, wow, esto sí es vida. Salomón le dice a su hijo: hijo, no los mires, no los envidies. Esas fotos de Instagram no es su realidad. Versículo 19, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con estos hombres, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Salomón, mis hermanos, fue un hombre tan responsable que instruía en la clase de amigos que su hijo debía evitar. Esto es lo que debemos hacer como padres: tomar a nuestros hijos y mostrarles: mira, hijo, si ellos viajan, si ellos se divierten y comparten en sus redes su felicidad, pero ¿sabes una cosa? Ellos desprecian a Cristo. ¿Y sabes qué es eso, mi hijo? Eso es una vida desgraciada. Es una vida miserable. Porque todo llegará a su fin. Hijo mío, no los envidies. No los envidies. No quieras tener lo que ellos tienen. Si ellos no tienen a Cristo como su gran prioridad, hijo mío, eso es una vida miserable. Es una vida desgraciada. Hijo mío, ocúpate en temer al Señor. No los envidies, y tu esperanza no será cortada. Pero sabe una cosa, nuevamente Proverbios 24:1, no tengas envidia de los hombres, dice más adelante, malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Y el Proverbios está lleno de advertencias en contra de las malas amistades. Nuevamente Salomón advierte a su hijo de no envidiar a los malos. ¿Y por qué lo sobreenfatiza tanto, mis hermanos? Porque muchas veces todo lo que veremos es cómo luce la vida desde afuera. Y es todo lo que vemos. Y eso harán nuestros hijos inexpertos. Mirarán sus vidas desde afuera y codiciarán lo que es esa vida. Esa vida llamará su atención. Pero niños y jóvenes, esta vida no tiene nada de codiciable. No tiene nada de envidiable. Es una vida atormentada. Es una vida desgraciada. La vida de los pecadores es confusión, es ruina. Su final es muerte. Y jóvenes, no crean que asociarse con este tipo de personas no les afecta. No crean que ustedes podrán salir inmunes porque ya son grandecitos, porque ya han cobrado cierta madurez. Si esta es tu forma de pensar, eres un ignorante, eres un inmaduro que no entiende nada de la vida. Si tú piensas que eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente maduro para relacionarte con este tipo de personas sin ser afectado, tú necesitas que te pongan pañales otra vez. No entiendes. Pero ¿saben qué es peor, mis hermanos? Que algunos padres creen que sus hijos son lo suficientemente maduros, lo suficientemente determinados como para no dejarse afectar por otros. Y tal parece que el apóstol Pablo tenía esta clase de personas en mente cuando escribió: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que dice Pablo?
Pablo nos dice que esas malas amistades no solo proveerán a nuestros hijos malas costumbres, sino que incluso corromperán las que ya tienen. No solo su corazón será fortalecido en muchas otras formas de pecados que a su carne le eran desconocidos hasta el momento, sino que aquellas buenas virtudes que con tanto esfuerzo y oración inculcaste serán corrompidas. Hay otros padres que piensan: yo a mi hijo no le pongo restricciones. Él necesita conocer el mundo, él necesita tener amigos, él necesita saber cómo es la vida, necesita tener cierta experiencia para que cuando él crezca pueda tomar buenas decisiones. Pero ¿qué dice el Salmo 1, mis hermanos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo dice: bienaventurados son los que tuvieron restricciones para no conocer el mundo. Bienaventurado es aquel al que le provieron tener ciertos amigos. Bienaventurado es el que no tuvo mucha experiencia de esta vida. Bienaventurado es aquel que fue preservado en inocencia. Hermano, hermana, este es tu trabajo en tu casa. Y no puedes asumir que tus hijos sabrán qué amistades escoger por sí solos. Ellos no lo saben. Ellos necesitan tu instrucción, tu dirección. Porque en todos ellos existe un principio natural de asociación que difícilmente podrán evitar. Y difícilmente nosotros los adultos podemos evitar. Y es por este principio que ellos corren el riesgo de conformarse en cierto grado a todos aquellos con los que pasan la mayor parte del tiempo. Y esta es una advertencia. No solamente para los niños, no solo para los jóvenes, es una advertencia para todos, mis hermanos, para todos los que estamos aquí. Hay un principio de asociación natural en todos nosotros que de ignorarlo terminará afectándonos a nivel personal. Si este principio se ignora y se fortalece con las amistades incorrectas, comenzaremos a conducirnos como ellos, mis hermanos, con aquellos que nos asociamos íntimamente. Comenzaremos a hablar como ellos, a buscar lo que buscan ellos, a vestir como visten ellos, a lucir como lucen ellos, a pensar como piensan ellos, a amar lo que ellos aman. Y este principio de asociación se fortalece aún más, se cultiva, porque también existe en nosotros un deseo por agradar a los demás. Hay un deseo natural de agradar a los demás, mis hermanos. Nadie es misántropo por naturaleza, nadie. Es decir, a nadie le gusta ser rechazado, a nadie le gusta sentirse discriminado, a nadie le gusta estar solo. Así que es por este principio, mis hermanos, que asociarse con los impíos, con las malas amistades, es una tentación verdaderamente fuerte. ¿Por qué? Queremos su aprobación, queremos que piensen bien de nosotros, queremos ser incluidos, no queremos que nos vean como bichos raros. Así que la tentación por agradar es fuerte. Y esto nos expone a un peligro, que adoptemos sus costumbres y que terminemos corrompiendo nuestras buenas costumbres. Joven, hermano, si eliges asociarte con el impío, si eliges relacionarte de manera íntima con personas que no tienen temor de Dios, que no tienen respeto por las cosas sagradas, ese es el peligro al que te expones, que tú al cabo de algún tiempo comiences a imitar esos patrones de conducta. Ese es el peligro. Pero aún podemos agregar algo más, mis hermanos. Hay personas que profesan ser cristianos, pero que no son fríos ni calientes, son tibios. Y aunque profesan ser cristianos, su vida no muestra ningún interés de perseguir la santidad, de cultivar la vida de piedad, de ordenar su casa bajo los principios bíblicos, de perseverar en sus deberes cristianos, de unirse a los hermanos y cumplir sus deberes mutuos. Este tipo de profesantes tibios, mis hermanos, o como Santiago los llama, a los de doble ánimo, que un día son cristianos, que al otro día se sienten condenados, que un día son fervorosos en oración, al día no, que hoy me amanecieron con una gran fe y al día siguiente no. Dice, estos de doble ánimo también son una amenaza para tu vida. Con este tipo de personas hay que tener cuidado en la forma en que te relacionas, aunque estén en la iglesia, hermanos. Aunque estén en la iglesia, porque de la misma manera, si con este tipo de personas forjas relaciones muy íntimas, poco a poco irás amoldándote a sus formas, a sus maneras, y terminarás siendo influenciado por su ejemplo. No, pero es que yo le voy a ayudar. Es más fácil que te jalen para abajo que tú jales a alguien para arriba. Pero volviendo a nuestros hijos, mis hermanos,
Otra de las razones por la que como padres no podemos bajar la guardia es porque vivimos en un mundo caído y alrededor de ellos hay muchas relaciones peligrosas a las que nuestras hijas, nuestros hijos se pueden exponer. Cuando leemos, por ejemplo, Proverbios capítulo 5, vemos a Salomón tocando temas muy delicados y sensibles, temas que probablemente pocos padres se atreven a tratar con sus hijos. ¿Y de qué cosas advierte Salomón a su hijo? ¿De qué cosas está advirtiendo a su hijo? Salomón le dice a su hijo en el capítulo 5 de Proverbios: hijo mío, ten cuidado con las rameras. Hijo mío, ten cuidado con las jovencitas sensuales. Ten cuidado de las muchachitas busconas. No las visites en su casa. Hijo mío, ten cuidado con las mujeres astutas, de labios ligeros y de palabras dulces, perversas de corazón. Hijo mío, ¿quieres un consejo que te traerá bendición al Señor? Una sola esposa, una sola mujer, bebe de un solo manantial, alégrate en las caricias solas de tu mujer y en su amor recréate siempre. Que las aguas de tu propia cisterna se derramen por las calles. Es decir, que esa agua de una sola fuente se refiere a los hijos, de un solo padre, de una sola madre. Que puedas reconocer a tus hijos sin vergüenza, de un solo matrimonio. Hijo mío, ¿por qué andarás ciego con la mujer ajena? Creo, mis hermanos, que mucha de la paz que hoy vivo se la debo a los consejos y a las chanclas de mi madre. No puede faltar la chancla. Porque recuerdo que mi madre me habló muchas veces de estas cosas. Me advirtió de las muchachas voladas. Cuidado, mijo, cuando las muchachitas que salen de sus casas a platicar en las ventanas de los carros de sus pretendientes. Cuídate, hijo, de las muchachas que se ríen muy escandalosas. De que aunque fuéramos hombres, no nos quería ver con novias. Que era una sola esposa. Una sola, y para casarse. Y me hablaba también de los peligros del adulterio. Y mi mente infantil, mis hermanos, fue configurada de tal manera que cuando conocí a mi Cris, supe, he conocido a la mujer con quien me casaré. Y a partir de entonces, una sola novia, una sola esposa, una sola mujer. Dice Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no dejes la enseñanza de tu madre para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de lengua de la mujer extraña. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el plan de Dios para que nuestros hijos aprendan estas cosas peligrosas de la vida? ¿Cuál es el método de Dios para que nuestros hijos aprendan de la vida? ¿Cómo habrán de aprender estas cosas? ¿Por vivirlas en carne? ¿Por conocer los dolores de fallar en experiencia? No, mis hermanos. El plan de Dios es que tus hijos conozcan estas cosas por medio de instrucción de su padre y por la enseñanza de su madre. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, bienaventurado es el varón que puede entender y hablar de estas cosas, pero no desde la silla de la experiencia, sino desde un entendimiento iluminado por la sabiduría de la palabra de Dios. Padres, ustedes deben hablar con sus hijos varones de estos peligros. ¿Quieres que tu hijo tenga una vida dichosa, feliz? Dile que es solo una mujer en su vida, lo que la palabra de Dios enseña, y eso es lo único que trae verdaderamente satisfacción. Y ustedes, jóvenes, deben de oír el consejo de sus padres, porque es lo que dice Proverbios 6: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Jóvenes que me están escuchando, solteros, es probable
que por la seducción de una hermosa mujer al principio te sientas un poco incómodo, te sonrojes y andes con cierto miedo. Pero si continúas frecuentando esas malas compañías, ¿sabes qué sucederá? Gradualmente las tolerarás, te seducirán sus palabras, ganarás cierto valor, te acercarás demasiado y finalmente enredarás tu alma en su trampa. Allí quedará. Y joven, espero que recuerdes estas palabras que te voy a decir ahora. Si eliges la compañía de los impíos en esta vida, también habrás de estar con ellos en la eternidad. El que se enreda con los impíos aquí, terminará también enredado con ellos en la eternidad. Serás compañeros de ellos también en su destrucción. Y cuando ese momento llegue, verás que no sacaste ningún provecho de esas malas compañías. Entenderás que todo lo perdiste. Entenderás que las restricciones y consejos de tus padres no eran para arruinarte tu juventud, no eran para malgastar tu vida, no eran para amargarla, sino para salvarla. Y hermanos, hay personas aquí que han vivido en carne propia los estragos y los dolores de las malas relaciones. Hay hermanas aquí que por gracia han sido restauradas, pero que también en experiencia conocen la veracidad de estas palabras. Ustedes también deben hablar y advertir a los más jóvenes que estas cosas son ciertísimas y que hay un camino mucho más placentero para ellos. Hay un camino mucho más feliz, deleitoso y gozoso para ellos, y es el camino que nos trazó Cristo. Ese camino está trazado en la palabra de Dios. Pero estas advertencias, mis hermanos, como decíamos, no son únicamente para nuestros hijos, sino también para los padres. Hermanos, padres que me escuchas en esta noche, en esta mañana, ustedes tienen autoridad para delinear los límites de las amistades de sus hijos. Nosotros tenemos autoridad y debemos ejercerla para cuidar a nuestros hijos, para protegerlos de las personas con quienes se juntan, de las malas compañías. Así que podemos cultivar en nuestros hijos el temor de Dios, podemos cultivar el respeto a la autoridad, pero si no nos ocupamos en esto, nuestro trabajo se va a arruinar, no servirá de nada, su influencia será más fuerte. Padres que me escuchan, si deseas de verdad cultivar en tus hijos un carácter piadoso, vigilen sus compañías, vigilen con quienes se juntan sus hijos, con quienes chatean, con quienes andan. Y aún debes hacerlo, mis hermanos, con aquellos amiguitos que se dicen cristianos, de verdad. Porque podrías pensar, bueno, yo no tengo ese problema, los amigos de mi hija, de mi hijo son cristianos. Pero no deberías confiarse mucho. Eso no es una garantía. No es una garantía, mis hermanos. Porque en primer lugar, no todos los niños y todos los jóvenes que están en este lugar, aunque vengan a la iglesia y aunque profesen ser cristianos, no lo son. Usted como padre debe procurar y observar todo. No todos los hogares son cristianos, no todos los jóvenes son cristianos, no todos se rigen por los mismos valores. Entonces es una responsabilidad. Y quizás, mis hermanos, en el intento de ser un padre fiel, alguna vez tengas que ver en la penosa necesidad de hablar con otro hermano y decirle, hermano, yo sé que tú eres un padre responsable como yo lo soy, y he visto que últimamente tu hijo y mi hijo se juntan demasiado, pero mi hijo tiene esta debilidad, la cual también tu hijo tiene esa debilidad. Creo que podríamos ponernos de acuerdo para que nuestros hijos no sigan conviviendo de la manera que lo han hecho, por el bien de ellos. Pero si usted me dice, ay, pero es que se va a ofender el hermano, hermanos, la alma de tu hijo vale más. Si se ofende porque tú le dijiste, ya no quiero que mi hija se junte con su hija o mi hijo con su hijo, el alma de tu hijo vale más. Si tú ves en el hijo de un padre cristiano que es incrédulo y se está relacionando demasiado con tu hijo, hermano, tú tienes esa autoridad de intervenir. Así que, hermanos, si queremos ayudar a nuestros hijos, ellos deben de ser ejercitados en el temor de Dios, en el respeto a la autoridad paterna, y debemos enseñarles a evitar las malas compañías. Pero una cosa, mis hermanos, no olvide que estamos utilizando medios. Como padres nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, no podemos crear en ellos vida de piedad. Estamos utilizando medios con la esperanza de que Dios los favorezca. Estos medios, estas tareas, estas responsabilidades no harán nada a nuestros hijos, a menos que haya padres que estén confiando en el Dios
de los medios, que están orando porque Dios utilice estos medios para atraer a nuestros hijos a salvación. Y solo Dios puede hacer efectivo esto en el corazón de nuestros hijos. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Oremos. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es luz, Señor, es lámpara a nuestros pies. Y de entre todas las cosas que hoy escuchamos, Dios, queremos, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, deje implantada esa palabra para poder hacer lo correcto, Señor, con quienes debemos. Señor, ayúdanos a ser padres fieles, diligentes, responsables en la manera en cómo guiamos nuestra casa. Enciende, Señor, nuestro amor por ellos, un verdadero amor, Dios, no el amor del mundo, un verdadero amor que pone sus ojos en las cosas eternas por ellos. Te pedimos, Dios, que estos mensajes nos ayuden, Dios, que estas verdades, estos principios sean atesorados y bendecidos en el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. En tu santo nombre oramos. Amén.